SER Podcast. Beatriz de Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy encantada. Abogada, penalista, criminóloga. Si esto fuera una comisaría, a mí me hubiera detenido la policía. Llegaras tú, porque eres mi abogada de turno de oficio, ¿cuál sería el primer consejo que me darías? Hombre, un clásico. Eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios. O sea, que no tengo que contestar a la policía. Tienes que ser amable, ese es otro clásico, ¿sabes? Porque no es un enemigo abatir la policía. Yeah. Es una situación en la que relájate y por ahora guarda silencio. Vamos a ver a qué nos enfrentamos y a partir de ahí hay que optimizar tu situación. En penal no siempre la absolución es la mejor defensa. Porque a veces te han cogido, como se dice vulgarmente, con el carrito de los helados, macho. Entonces, lo de hacer defensas imposibles o el ridículo en una sala no va conmigo. Hay situaciones en las que lo tienes todo en contra, vamos a llegar a un buen acuerdo. Hoy mismo estaba hablando con alguien que vamos a decir que el viento no le viene precisamente de cara. Entonces yo lo que le propongo es vamos a optimizar, a minimizar, nos colocamos en la peor situación posible y a partir de ahí vamos hacia abajo. Yo recuerdo mucho a mi padre que era médico. Decía, mira Beatriz, yo cuando veo una mancha digo, uy, cuidado, puede ser un melanoma. Entonces nos preparamos para un melanoma. ¿Que luego era un lunar? Genial. ¿Que era un melanoma? Estábamos en ello. Entonces yo con los clientes hago un poco esto. Cuesta decirle a un cliente que no vas a pelear por la absolución, sino que vas a pelear por la condena más baja posible. Bueno, si el tío no tiene una pedra muy gorda, lo va a entender. Quiero decir que si tú has dejado el ADN en la escena, estás reconocido, sales frontalmente en una cámara, te han reconocido 4 personas. Hace no mucho, no puedo dar muchos datos para que no se identifique, pero tengo un caso en el que hace no mucho, vamos a decir que 2 chavales un poco animates hacen una barbaridad, destrozan un coche y dan una paliza importante a alguien. Les ven 2 policías de secreta, les ven varios testigos y entonces intentar decir que no. Uno era más razonable y el otro todavía estaba un poquito ofuscado hasta que comprendió que la mejor salida era un buen acuerdo y ha sido la mejor salida. Entonces, a veces educamos. Yo soy muy pro acuerdo. Hay muchos compañeros que a lo mejor quieren pelear hasta el final, pero cuando sabes que no vas a obtener un buen resultado, es ridículo. Casi siempre un buen acuerdo es mejor que una sentencia. Es que depende. Si eres, fíjate que yo llego a tener situaciones incluso kafkianas en las que alguien es inocente, pero ha preferido cerrar un acuerdo para evitar una sentencia que pudiera haber sido injusta. Porque, oye, en la mayoría de ocasiones se condena a culpables. En la mayoría de ocasiones. Yo voy a hacer casi 30 años de profesión y en turno de oficio, que yo siempre digo es la trinchera. En la mayoría de ocasiones el sujeto que es detenido suele ser culpable, el sujeto que es reconocido es que estaba ahí, la huella es que, oye, es que es tuya. Pero hay ocasiones en las que no. Y eso a veces nos cuesta un poco entenderlo, ¿eh? Y cuando el que está detenido no lo ha hecho, cuando se han equivocado, cuando por determinadas circunstancias el sistema penal te engrana, y tú no eres responsable. Después de 30 años, después de tantos tiros pegados, ¿tú sabes cuando alguien que te está diciendo que es inocente lo es de verdad? No, a mí me encantaría. No, yo no voy a tirar ese pisto. El que cierra la puerta a la duda deja fuera la verdad. No. Es verdad que normalmente al mentirosete zafio lo desmontas rápido. Por ejemplo, cuando son muy exagerados, o cuando no paran, o cuando las pruebas son incontestables. Pero hay gente muy fina. Yo tengo un compañero, Pedro, al que la verdad le importa un comino. Siempre dice, mira, es el señor Lobo, de Quentin Tarantino, ¿no? ¿Sabes? Pulp Fiction. Sí. El señor Lobo, para quien no lo sepa, muy recomendable la película, es el tipo que arregla el marrón. Un solucionador. El solucionador. Y Pedro es muy efectivo. A ver, ¿qué marrón tenemos? Aquí. Esto no se demuestra, esto se cae, esto hay que arreglarlo. A mí me gusta saber la verdad. ¿Tú puedes defender a alguien que te está mintiendo? Yo debo defender a alguien incluso cuando me miente. Es que tenemos que entender algo importante, porque es la pregunta recurrente. Primero, ¿cómo se puede defender a un culpable? Bueno, yo tengo, como todo penalista, tengo 2 vertientes. Una particular y una el oficio. Como abogada particular yo elijo lo que quiero.
Y si tu rollo no me gusta, tu versión es insostenible y tengo que defender algo desde una perspectiva que a mí desde luego no me convence, te voy a decir que no. Pero como abogado del turno de oficio eres un médico de urgencias. Tú cosas la herida sin preguntar si es el bueno o el malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, el médico de urgencias puede decir, no, yo a este señor no le coso la herida, es que es pederasta. No, usted se la cosa igual. En el turno de oficio no estás obligado a hacerlo. Los abogados que lo hacemos porque queremos. Ahí te encuentras lo más granado. Y tú ahí tienes que defender al sujeto. Te planteé lo que te plantee. Lo que pasa es que tienes que intentar siempre, oye, esta mentira no se sostiene, intenta mentir un poco mejor. Claro, no, es decir, menos, claro, un poco mejor. Siempre dicen, es que el abogado miente. No. Yo defiendo la verdad de mi cliente. Señoría, mi cliente dice que. Mi cliente puede decir algo coherente, que se sostiene con prueba periférica, es que mire, esto y esto avalan lo que dice mi cliente, o mi cliente es un descerebrado, que cuenta su rollo y que no se lo cree absolutamente nadie, y entonces tú solo quedas, yo siempre digo, defensa de perfil bajo. Mi cliente dice que no. Entonces hay un cúmulo de pruebas que demuestran lo contrario. Allá él. Normalmente son razonables. Y luego hay mucho desgraciado, hay mucha gente que la vida no le ha sonreído. Nos damos cuenta, yo desde luego, cuán privilegiados somos algunos. Naciste en un lugar donde te querían, con unos padres que te acogieron, te dieron una cultura excelente, tuviste una infancia funcional. Gracias, naturaleza, porque hay otros que ¡wow! Y que luego son bichitos. Sí, han delinquido, pero ¿de dónde vienen? ¿El dinero hace más probable la absolución? No, lo que pasa es que con dinero contratas muy buenos abogados, contratas buenos peritos. Entonces hay determinados delitos en los que el dinero no va a pesar tanto de cara a la absolución. Pero hay otros que requieren de un trabajo de ingeniería por parte de abogados. Cuidado que en el turno de oficio hay muchísimos compañeros de una valía extrema. Igual que en la sanidad pública, que te encuentras a auténticos cracks de la medicina. En el turno de oficio también te encuentras a gente muy buena. Que no se denoste el trabajo del oficio, pero por mucho que yo sea de oficio, si a ti te hace falta una buena pericial, una contrapericia, los peritos hay que pagarlos. Y eso ya... Es verdad que tú puedes pedir determinadas periciales en el ámbito forense, es decir, que en el ámbito penal tú puedes pedir que te vea un médico forense, que te vea un médico psiquiatra, pero si tienes que presentar una contrapericia, eso hay que apoquinarlo. Entonces, bueno, como aquel que decía que el dinero no te da la felicidad, te ayuda a alquilarla, algo así. Te puede salvar la vida, depende qué abogado de turno de oficio te toque. Y acabar con ella. Como claro. Hay gente que no se mira un atestado. Hay gente que vaya, venga, que sigue. ¿Qué te ha tocado? Ya vete, un descerebrado, un robo. Ya has visto el atestado ahora ya cuando entré. Yo soy una neurótica y como yo, muchos, que tengo que ver el atestado antes, espérate, vamos a hablar, ¿qué podemos hacer aquí? Muchos tenemos el peso de la responsabilidad, porque en ese momento eres un médico. Es como alguien herido que está en tus manos. ¿Qué haces antes? ¿Miras lo que hay contra tu cliente o hablas con él? A ver, lo primero que haces, tú llegas a una comisaría, yo ya son muchos años y siempre muy buen rollo. En las comisarías yo me lo paso muy bien. Porque hay muy buen rollo, es que lo hay. Por ejemplo, no voy a dar nombres porque no me interesan conflictos, pero Leganitos ha sido puesto en duda últimamente con Leganitos hay un buen rollo. Leganitos es la comisaría de Europa con el mayor número de detenciones de toda Europa. Para quien nos esté escuchando, Leganitos es la comisaría de la Policía Nacional del centro de Madrid. Y tiene el mayor número de detenidos de Europa. Tienen un buen rollo, son paternalistas. Allí yo he llegado a ver a uno que llegó con un pedo macabeo, yo no sé, iba de éxtasis de yo que sé de qué iba. Que venía, yo estaba de oficio para atender a un detenido. Y llega uno que quiere, me han robado la cartera. Y entonces le dijo el policía, como ven, pase ahí a la oficina de denuncia, pero ¿qué me han robado la cartera? Pase ahí, me cago, arrancó el tío un extintor, tiró el extintor, acabó detenido por atentado, daños, aguanta años. Hemos estado en Leganitos en una declaración y de pronto unas hostias, pero en el suelo, ¿de qué es? Y muy tranquilo el instructor, nada, uno abajo que está cargando el lavabo.
se ponen histéricos, muy buen rollo, aguantan. ¿no? Sí, tienen muy buen rollo. Yo intento decir que con esto, lo primero que tienes que decirle a alguien cuando está detenido es que se calme. Lo primero que haces es hablar con la policía. ¿Qué tenemos? Estamos en el mismo bando. Muchos compañeros llegan cabreados ya a la comisaría. No es tu enemigo el policía. El policía lo ha cogido, él vive del conflicto social como yo. Usted vive de que la gente robe, mate y haga barbaridades. Usted lo ha cogido, ¿verdad? Y ahora vengo yo a asistirle. No somos enemigos, estamos en el mismo bando. Porque en teoría el que la ha cagado es el otro. Entonces tú dices, como la policía, porque un típico gente, por ejemplo, que son racistas, que le dices, tranquilo, majete, tranquilo, porque por ahora estás solo por un delito de hurto, un delito de robo, ¿eh? No vas a salir con uno de resistencia, de atentado. Lo siguiente es, quiero ver, ha habido un cambio legislativo que Europa le dio una vuelta de tuerca a España. Porque nosotros durante muchos años, que mandaba narices, tú tenías un detenido y no podías hablar con él. Agárrate cuando llegabas a comisaría, hasta que se hacía, digamos, todo el papeleo y se le tomaba declaración. ¿Serio? Lo que oyes, tú llegabas y le mirabas. Una patada. Cállate. Claro, el policía te decía, ¡shh! Le está hablando, a mí me ha llegado a ver policías, voy a poner en el atestado que la abogada le ha hecho un gesto, póngalo. Eso era hasta que Europa hubo una transformación de la ley de enjuiciamiento criminal en 2015 que dijeron, oiga, tienen derecho los abogados a ver parte del atestado, la comparecencia inicial. Todavía a algunos les cuesta. Cuénteme qué ha pasado. Mira, le cuento, ha pasado. No, déjeme verlo. Yo le cuento, no, déjeme ver el documento. Yo, no, claro. A veces. Y ahora ya podemos hablar con ellos antes. Yeah. Cosa que eso antes no ocurría. Y lo normal es, mira, todavía no he visto el atestado completo. Cuéntame qué ha pasado. Cada uno te cuenta su historia. Algunos, algunos no son culpables. Yo te diría que yo me movería en un 30. Sí, tanto, ¿eh? Sí, pero se demuestra. Porque te han cogido que estabas con un carnet que es falso y resulta que no es falso, que es que eres mexicano y es del estado de Sinaloa y luego tienes que acreditarlo. Porque en una riña tumultuaria dicen que tú has pegado y tú salías por allí y te han reconocido, pero tú no eras. ¿Y sí. si no hay pruebas con las que puedas demostrar esa inocencia? Vamos a lo mejor 30, bueno, yo me movería por ahí, 25, un 75 sí, un 25 no. Te deja fascinado, claro. Sí, me deja completamente fascinado. A ver, te voy a decir algo. La cifra oscura. Las cifras oficiales no reflejan el volumen real de delitos. El Ministerio de Interior refleja solo el volumen de delitos que se denuncian. Y yo te pregunto, ¿todo lo que ocurre se denuncia? No, claro que no. ¿Y todo lo que se denuncia es cierto? Tampoco. Ajá. Vámonos a las de justicia. Justicia, en sus estadísticas, revelan todas las sentencias condenatorias. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿todo condenado es culpable? Quiero creer que sí. Porque Yo te pregunto, ¿todo condenado es culpable? Dime que sí. No. La gran mayoría sí, pero a veces una condena cae a un inocente. Pues es terrorífico eso. Hombre, y tanto que es terrorífico, que te lo cuenten en Estados Unidos, que de pronto dicen, ¡anda! Que demostró el ADN que el tío que quemamos en la silla eléctrica no era él. La mayoría sí, pero por supuesto la justicia es un constructo humano, no existe en la naturaleza. Y a veces fallamos, y a veces se condena a hombres inocentes. No es lo habitual, pero a veces ocurre. Y ahora te hago la siguiente. ¿Todo culpable es condenado? Eso seguro. Ay, que no. sabes que es rotundamente no. Por tanto, ni el Ministerio de Interior ni el Ministerio de Justicia te cuentan la realidad del volumen real de delitos. Esa cifra oscura hace que, que nada, todo es fenoménico y relativo. Eso es muy interesante. La criminología te enseña un poco eso, es a surfear la ola. A un no juez hay totales en la vida. ¿Lo tienes que convencer o te lo tienes que ganar? No, al juez no te lo tienes que ganar en absoluto. No tiene que ser tu amigo, ni te tiene que caer bien. De hecho, un juez simpatiquísimo puede, no voy a decir nombres, pero recuerdo, además le admiro mucho, un magistrado que siempre que me decía, letrada, qué placer, hasta usted, qué placer escucharla, hasta usted brillante. Condenado. No, vamos, me pegaba una hostia segura. Yo, joder, me ha dicho que está brillante. Lo siguiente era, hay jueces que son secos, duros, cortantes,
y son ecuánimes. No, al juez no te lo tienes que ganar. Tú al juez puedes no caerle bien. De hecho, el juez no debe prejuzgar. La toga habla un poco de la igualdad que tenemos todos en una sala. Bueno, yo imagínate, porque el juez se tiene que desproveer de sus creencias personales, políticas, religiosas. Puede no caerle... hombre, y se nota muchas veces cuando tiene una tendencia, tiene otra. Yo siempre digo que la independencia judicial llega a la audiencia provincial. Porque hasta ahí yo creo en la independencia. El Supremo y el Constitucional, ¿qué os voy a contar? Si la mitad y mitad, que no sepáis. En fin, en la separación de poderes ahí que yo aprendí, no. Pero bueno, dicho esto, hay magistrados en el Supremo a los que admiro profundamente y tienen sentencias que me encantan, pero bueno, ahí creo que ya hay una influencia un poco política. Al juez te lo tienes no que ganar, le tienes que convencer. Es la asertividad. No solo con, por supuesto, el lenguaje corporal, porque tú imagínate un juicio de 3 horas. El juez llega un momento que desconecta, pues un muermo aquello. Cuando las pruebas son muy largas, muy lentas. Imagínate que tienes que empezar a informar, que llevas toda la mañana escuchando testigos. 40 han contado lo mismo, con lo cual el juez ya está... No es que es que se está aburriendo, que es un mal juez, no, es que lleva 5 testigos contando la misma. Pero eran 5, era de verde, subí la escalera, lo vi de la izquierda. Y entonces tienes que informar. Y tú imagínate que tú empiezas a informar y te hablas para el obligo y entonces hablas y todo. No, tú vas a informar y entonces dices, y usted lo ha pensado, ¿y por qué no sé cuán, pam, pam? Y han pensado y se han dado cuenta que por qué entonces si das un poquito, mira, ahora ha muerto un grande que es Bocanegra, un abogado penalista, y yo soy de su escuela y soy teatrera, pero esa teatralidad es que le da a la cosa un poquito de marcha, ¿vale? ¿Preparas la defensa según el juez que te ha tocado? No, preparo la defensa según el cliente y el juicio que tengo y la causa. Cuando tú estás interrogando a un policía, eres muy educado y bajas la voz y hablas de una manera muy correcta. Incluso si voy a contraponerte, porque perdone, pero usted está diciendo esto y aquí dice esto. A veces si estoy con un acusado que me va a perdonar, pero es que el ADN puedo subir el tono. Si soy la contraria, imagínate que yo estoy defendiendo a un presunto violador, o a un presunto agresor sexual, o a un presunto pederasta, y tengo que entrevistar en sala a la víctima, siempre voy a ser dulce. Presunta víctima. Aunque yo esté buscando la absolución, siempre voy a ser dulce. Incluso cuando he defendido a varios homicidas, asesinos, en ocasiones sujetos que han hecho y en parte, bueno, algunos han intentado desde luego llegar a un acuerdo, yo lo primero que hago es acercarme a la familia de la víctima. Perdón, esto es un tribunal, por ejemplo, un tribunal del jurado. Me presento, soy la letrada de la defensa del acusado y quiero transmitirle humanamente mis sinceras condolencias por lo que ustedes sufren. Y quiero que sepan que yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces es una manera de humanizar lo que va a ocurrir después. ¿Y eso no te compromete el generar esa empatía con la víctima? Presunta víctima, cuidado. Hasta que no se demuestra, uno es presunto inocente y la víctima es una presunta víctima. No me compromete en absoluto. Cuando yo tengo claro que mi cliente lo ha hecho, y voy a intentar llegar siempre a un acuerdo. Y de hecho yo soy una abogada de acuerdos. Porque además creo que se llama justicia restaurativa. Macho, baja las orejas, pide perdón, paga, asume, cambia, investiga, escúchate, mírate, bicho. Claro. Cuando hay unas dudas, yo tengo muchos casos ahora, pero más de 1, de 2 y de 3, de chicos que están acusados de agresiones sexuales y creo fehacientemente con todas las pruebas en mi mano que no lo han hecho. Y voy a defender de una forma vehemente su inocencia. La creo sinceramente. Y luego está la defensa del tío, que yo sé que lo has hecho, pero él dice que no. En mi despacho te diría, eso no te lo llevo. Pero en el turno de oficio, volvemos a donde te decía antes, a la casilla de salida, que dice que no es. Que él dice que no. Con ADN, te han cogido así, pero él dice que no es, que tiene un primo que se parece. Esas defensas son ridículas. Y luego las otras intentas, pues estoy pensando... O sea, ¿tú qué cara pones cuando él te dice que no ha sido? Y tú sabes que sí ha sido. Te lo digo. Eso no se lo cree nadie, tío. Pero mira.
Pero si estás pillado completamente. Que no. Te van a caer 15. Que no, te van a caer 15. Pues que no, que dice que no. Que es que no te queda otra. Luego, por ejemplo, estoy pensando en mi último asesinato, que fue muy bonito. Dicho esto, que fue muy bonito criminológicamente hablando. Era una madre a la que acusaban de haber matado a su bebé. No estaba ni en casa cuando ocurrió. Ella había tenido la fatalidad de, vamos a decir, de elegir una nueva pareja. ¡Qué horror! Que era un monstruo. Uno de los juicios más difíciles de mi vida y aparte uno de los más estimulantes. Yo creía fehacientemente en la inocencia de mi cliente. Era un jurado, me enfrentaba a una pena permanente revisable y lo ganamos. Y fue una batalla pantagruélica. El fiscal veía que se le iba la causa y echaba por la fiscal, era buenísima. Y fue una batalla bestial, pero esos son ese tipo de casos que te da mucha satisfacción, porque esa mujer, si no hubiera tenido una defensa numantina, cae. Porque estaba todo básicamente en su contra, pero no era culpable. Y también he creído acusar a quien era inocente, ¿eh? Yo recuerdo, no quiero dar muchos datos, pero yo recuerdo, voy a cambiar las edades. Vale. Y prácticamente todo. Yo recuerdo una chica, vamos a decir, muy joven, pero era ya mayor de edad, pero muy joven, que denuncia a un vecino por bioagresión sexual, con ADN puesto. Y pido prisión preventiva, voy a por él, va a prisión. Y de pronto, ¡ay! Que a mí hay algo que me chirría. Que consigo hablar con la niña solas unos meses después, el tío en prisión, casado con 2 hijos. Y se me rompe y me dice que, a ver, que en realidad son amantes y que él la prometió que le iba a dejar a su mujer y no la deja a su mujer. ¿Y qué haces ahí? Yo creí que me daba algo. Hablé con el colegio, no te levantan el velo del secreto profesional. Tú no puedes perjudicar a tu cliente por ninguna información que tengas en atención a la relación profesional. Yo me retiré de la causa. Luego supe que estuvo cerca de 2 años en prisión preventiva y que en el juicio le absolvieron porque ya no era especialmente contundente. A ver, fui utilizada como mano ejecutora de una denuncia falsa. ¿Se lo has perdonado? Yo, el perdón no es algo... No es que he aprendido mucho, me he puesto mi vela y soy un poquito más sabia que ayer. Ahora yo hago interrogatorios, inquisitivos, cuando tengo un cliente, cuando tengo que acusar. Es que defender es mucho más fácil. Tú te defiendes sentándote en la presunción de inocencia, que ahora está tan... ¿no? La presunción de inocencia, por favor. 1789, la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez en la historia de la humanidad, se inventó una cosa que decía, oye, ¿y si eres inocente hasta que no se demuestra lo contrario? Oye, que antes hacíamos la ordalía, ¿sabes? La ordalía era, vamos a hacer una prueba, te agarra el clavo ardiendo y si te quemas... Y vamos viendo, ¿no? ¡Ay, que los dioses no están contigo! Bueno, la cosa es que... No, es que no es lo que te iba a decir. Me quedo en blanco. Oye, has dicho antes, he puesto mi vela. He aprendido, hablando de las velas. Sí, he puesto mi vela. Vale, es que me he ido a la ordalía, a la presunción de inocencia y digo, vea, ¿dónde estabas? No, ahora te decía que defender es mucho más fácil, porque tú te sientas en la presunción de inocencia, eres tú el que tienes que demostrar que soy culpable. Pero acusar es mucho más complicado, porque tienes que desmontar esa presunción de inocencia. Yo me pongo mis velas en el sentido de que hoy en día, cuando alguien me contrata para acusar, me tiene que convencer. ¿Qué tienes? No, es que yo quiero acusar, ¿qué tienes? No, porque me hizo... ¿Qué más? De escritos, fotografías, testigos, grabaciones... Véndemelo a mí primero, porque si no, no me quiero encontrar en una de esas. ¿Solo el testimonio de la víctima o de la presunta víctima no te vale? A ver, solo el testimonio de la víctima, ya hay mucha jurisprudencia al respecto, que permite desvirtuar la presunción de inocencia, pero con unos matices. Cuando en los delitos clandestinos que acontecen en la intimidad de un habitáculo solo estamos tú y yo. Entonces, claro, es tu palabra contra la mía, siempre vas a ganar tú, indubio pro reo. ¿Qué hizo el Supremo? Decir, bueno, vamos a elaborar toda una serie de criterios para que el testimonio de la víctima pueda tener el peso suficiente como para romper esa presunción de inocencia. Y dentro de esos criterios está, oye, que no sea increíble.
es que me han raptado una nave espacial, que subjetivamente sea creíble, que no tengas un ánimo espurio, es que tengo un interés porque yo si consigo una condena te echo de casa, o consigo un divorcio rápido, o tengo una X, ¿vale? Que no haya contradicciones importantes, no pequeñas, que puso una mano aquí o la puso aquí. Oye, el relato te lo dice el Supremo, los relatos de la verdad no son tan mecánicos, pueden tener variaciones, pero que no haya contradicciones, era de día, era de noche, era a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche. Que sea persistente y algo muy importante, que exista cierta prueba periférica. ¿Eso qué es? La prueba periférica son elementos ajenos a ti que corroboran tu relato. Mira, es que yo fui a la SER y me robaron el bolso. Eso aquí no ¿Cuál pasa. es la prueba periférica? Que hay una cámara que me ha visto entrar en la SER. Eso es una prueba periférica. Vale. Nadie lo ha visto, que me robaran el bolso. Yo lo estoy diciendo. Pero hay una cámara en la que se me ve entrar con un bolso. Eso es una prueba periférica. ¿Las víctimas mienten? Es que esa pregunta no está bien hecha. Es demoníaca. ¿Las víctimas mienten? Una víctima es toda persona física o jurídica que como consecuencia de una actividad criminal sobre ella tiene un perjuicio moral, psíquico, físico o patrimonial. Partiendo de esa base, una víctima es por tanto la receptora de una acción criminal. La víctima miente. ¿El ser humano miente? ¿Sería una pregunta más correcta? Sí, el ser humano miente. Y mucho. La mentira puede ser social, puede ser práctica, funcional, o puede ser canallesca, tener un interés o no tenerlo, tener un interés dañino o ser positiva. Lo que pasa que... ya te voy a contestar. A veces, quien denuncia, vamos a decir que eso pasa muchas veces, florece, agranda, magnifica, exagera, distorsiona, interpreta. ¿Premeditadamente? Si lo haces premeditadamente estás cometiendo un delito. Interpone una denuncia falsa es un delito y no eres víctima de nada. No, yo te hablo de personas que realmente, por ejemplo, un clásico, que lo ves muchas veces, ¿cuánto llevaba en el bolso? 500 euros. Y te dice el tío, ¿pero qué coño va a llevar 500 euros? Si llevaba 20, te lo juro que llevaba 20. Y probablemente llevaba 20. ¿Ah? Pues la víctima ha dicho así, pues llevaba 500. Y el monedero pues era un Michael Kors y costaba tanto. Entonces a veces se exagera o se omite. Tú también le diste una patada o tú también hiciste, pero eso no lo cuentas. A veces se distorsionan. Yeah. ¿Vale? Y esto está ocurriendo mucho, lo veo en delitos sexuales, que mujeres que han tenido una relación que no les ha gustado especialmente, salen y luego cuando hablan con una amiga o con otra, uy, pero eso es que te han violado. Y me estoy encontrando con denuncias que en realidad son, vamos a decir, retiradas post facto del consentimiento. O sea, tú has tenido una relación sexual consentida y luego resulta que no te ha gustado. Pero eso pasa en la vida. Relaciones que dices, pues mira, me he sentido cosificada, no me ha gustado, me ha tratado, ha sido como un objeto, qué desagradable, me hacía cosas que no eran de mi agrado. Pero eso forma parte de la experiencia personal, eso no es una agresión sexual. Y a veces se denuncia, lo estoy viendo, no, es que no me gustó. Y ahora con el tema del consentimiento no es la que tenemos. Si el consentimiento tiene que ser explícito, si no lo es, si el sujeto ha conocido o no que la otra parte quería o no quería, todo el tema de los delitos sexuales son complejísimos, porque tienen además muchas connotaciones morales. El derecho penal siempre tiene algo filosófico. Los parámetros de los derechos, las confluencias de unos y de otros, cómo interpretamos las palabras, qué significan determinados términos. Ahora estábamos con el tema de Dani Alves, entre la palabra, la credibilidad y la fiabilidad. Y de pronto son conceptos que son diferentes y tienen matices muy importantes. Bueno, pues todo esto en determinados delitos hace que sean muy, muy complejos porque se mezclan muchas cosas. Tú, después de todos estos años de carrera, te has enfrentado a todo el pantone, a todas las gamas del mal que existen.
Iba a decir una barbaridad, pero... Dila. No iba a decir un taco. La maldad existe. Y hay auténticos malnacidos. Siempre pensamos, bueno, es que está loco. No. La locura y la crueldad son como el agua y el aceite. Porque la crueldad es un ejercicio de voluntad. El loco puede ser violento, pero puede hacer una barbaridad, pero no lo hace con deseo de dañar. Hay gente muy mala, pero hay maldades que ni siquiera llegan al derecho penal. El sadismo del día a día hace mucho más daño. ¿De qué puede putearte? Un poco. En el trabajo, en la escuela, en el mercado. Tu vecino del quinto te puede llegar a amargar la vida. Hay un sadismo sutil que nos rodea en determinadas personas, pero bueno, ya lo sabemos que hay. Entre un 1 y un 2% de la población tiene una psicopatía severa, o sea que el hijópata, como decía mi gran maestro, existe. Me he enfrentado a la maldad. La mayoría de ocasiones, creedme que no están en las cárceles los malos, el Aníbal Lecter de cuento y los grandes canallas eluden hasta el derecho penal. ¿En serio? Sí. Y de hecho en las grandes organizaciones criminales caen los de abajo, no los de arriba. Y a veces la maldad está detrás de un rostro bellísimo y un traje de Armani. Que nos creemos que es un monstruo lombrosiano, que lo ves venir de lejos, cojeando y medio tuerto, malo como la quina. Bueno, malos de esos hay, pero esos suelen ser desheredados del mundo. Los neutralizas en cuanto los ves. No. Una defensa, hay malos y malas. Una defensa siempre es mejor a 2 manos que a 4 manos. ¿Es mejor defender a 1 que a 4? No. Sí, mejor defenderlo tú solo o en un equipo de abogados. A mí me encanta trabajar en equipo. Yo trabajo con un compañero y con una compañera. Y 2 cabezas piensan mejor que una. Y cada uno tiene... Marta, le encanta el trabajo de documentación, busca de jurisprudencia, le encanta moverse en un sumario. Yo soy muy pleitista, me gusta la sala, me gusta la pelea, la confrontación, soy bestia como un arao. Y Pedro es un estratega de primera. Frío, templado, a mí me puede muchas veces la vehemencia y que hablo que no paro, claro. Entonces, no, yo creo que, hombre, un penalista se tiene que acompañar. Luego en el turno de oficio cada uno actúa solo, pero tienes que tomar decisiones muy rápidas y a veces sobre la marcha. ¿Habla o no habla? ¿Se acoge su derecho a declarar o no lo hace? Porque callar a veces es lo recomendable, pero en otras veces es una metedura de pata enorme. Porque si te acusan de algo muy grave y tú decides callar, ya lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que calla, ¿tiene usted derecho? Pues yo digo, eres un pederasta. Y yo me callo. ¿Tiene usted derecho a declarar? ¿Qué va a decir? No, yo nada que decir. ¡Joder! Si te están acusando de algo muy bestia, el hombre inocente clama por su inocencia. ¿Perdona? ¿Qué estás diciendo? Demuestra eso. Entonces hay veces que tienes que decir sobre la marcha muy rápido, o si preguntas algo o no preguntas, que esa también la he cagado más de una vez, claro, preguntar lo que no debes. Ir todo muy bien y de pronto hacer la pregunta estrella y dices, ¿para qué? O el que dices, venga, habla y sube el pan, o bueno, no la hagas y tenías que haberla hecho. Es muy complicado, así vas acumulando velitas. Cuéntame de las velitas. Lo de las velas, ¿no sabes lo que significa lo de las velas? Sí, lo sé, pero igual no todos los oyentes. El cuento de las velas. Yo cometí un error en un juicio, se me escapó un malo, muy malo, que había dejado a un tío sin casa, los había estafado. Yo no hice la pregunta oportuna, estaba que me iba a dar algo. Se me escapó y estaba yo varios días flagelándome, no valgo para esto, tengo horror, me sentía fatal. Y entonces mi padre, un hombre sabio, me dijo, bien, si te voy a contar el cuento de las velas y te va a cambiar el rollo. Y me cambió el rollo forever, en lo profesional y en lo personal. Y entonces me contó que un amigo suyo, que era médico, se puso muy malito en China y entonces buscaba un médico que le atendiera. Le dijeron, mire, váyase usted a una aldea y allá donde vea velitas en las puertas, identificará a los doctores porque ponen una vela por cada paciente que se le ha muerto. Y entonces el tío llegó a una aldea, vio una casa con 200 velas, otra con 100, otra con 50, otra con 20, hasta que encontró una casa con una sola vela. Entró, le atendieron y al salir dijo muy contento, estoy encantado porque he dado con el mejor médico del pueblo. Y el tío dijo, no, yo empecé ayer
El mejor médico había acumulado 300 errores, había matado a 300 pacientes, se había equivocado en 300 diagnósticos y eso lo hacía especialmente sabio. Sabes que esos 300 errores no los cometerá contigo. Regla 1. A partir de ese momento dejé de cometer errores y de encender velas. Uy, no veas lo que brilla mi puerta. Cada día hay días de velita y día de cirio. Regla 2. Cuando enciendas una vela no la vuelvas a apagar. Importante. Regla 3. No enciendas 2 veces la misma vela. Desde entonces ahí ya, pues cuando meto la pata digo, ya la coña en el despacho, es ¿qué tal? Cirio, ¿qué tal? Velita. Que se me ha olvidado esto, se me ha pasado aquello, es que es imposible, el volumen de trabajo y decisiones que tienes que tomar, a veces no encender velas. Beatriz de Vicente, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer, buenas noches a todos. A encender vuestras velas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.